Sé que vas a empezar a hacer el Camino de Santiago, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces todos los símbolos del Camino de Santiago? Por ejemplo, uno, uno muy importante. Hola, ¿qué tal amigos peregrinos? Bienvenidos al canal Manel Peregrino. Mi nombre es Manel y en efecto hoy quiero hablaros de los símbolos del Camino de Santiago. Algunos de ellos son muy conocidos, como la vieira, la flecha, la propia credencial del peregrino, pero hay otros que quizá desconoces. Posiblemente te vas a echar la mochila a la espalda, coges tu bordón y empiezas a andar, pero sería muy interesante que conocieras toda esta simbología, lo que significa y lo que representa para ti como peregrino y para el propio Camino de Santiago. Por supuesto, la concha o vieira es el símbolo por antonomasia, quizá el símbolo más conocido y reconocido del Camino de Santiago. Actualmente tiene una finalidad de señalización, es decir, indicarnos que estamos en el Camino de Santiago y hacia dónde se dirige el camino. Oficialmente, la vieira o concha la encontraremos en todos los hitos y todos los mojones, o mohitos o mojones, que nos encontraremos durante nuestra peregrinación. En algunos casos también nos podemos encontrar azulejos pegados en alguna parte cuando o no es posible poner un hito, un mojón, o es necesario que sea muy visible. Antiguamente, la concha, la vieira, era el método de distinguir el peregrino que volvía de Santiago. Hoy en día muchos peregrinos la llevan de una forma muy orgullosos en su mochila o en su pecho para ir a Santiago de Compostela, pero antiguamente era el único símbolo que distinguía el peregrino que volvía desde Santiago. ¿Por qué se hacía? Antiguamente muy poca gente sabía escribir y mucha menos leer. No se podía conservar adecuadamente un papel, como por ejemplo la Compostela de hoy. Esta era la forma de distinguir el peregrino que regresaba. La concha, que solo se podía vender en Santiago y solo se podía adquirir allí mediante la adquisición a los concheiros. Si lo hacías fuera de los sitios legalmente reconocidos, estabas bajo pena de excomunión. Otro símbolo por antonomasia, las flechas amarillas. Las podemos encontrar en formato azulejo, puestas en el sentido del camino, o también pintadas en una piedra, en el propio mojón, en el suelo, donde sea. Prácticamente las flechas nos indican única y exclusivamente la señalización. Allá por 1984, el párroco de Ocebreiro, Elías Baliña, impulsó este fenómeno, esta invasión mediante la pintura de color amarillo de las flechas. Por supuesto, en cualquier sitio donde hay mínima confusión se ha pintado una flecha amarilla y se ha convertido posiblemente en aquello más buscado por todos los peregrinos, que es la flecha que nos indica el camino. En Galicia las vieiras están puestas siempre iguales y las flechas nos indican la señalización. En cambio, fuera de Galicia, la vieira, la parte delgada de la vieira, nos indica el punto hacia dónde ir. Este fenómeno que creó Elías Baliña se ha ido extendiendo a otras zonas que no es Galicia y que no es el camino francés, y prácticamente todos los caminos nos podemos encontrar flechas amarillas que nos indican la ruta a seguir para llegar a Santiago de Compostela. Hay grandes teorías sobre este hecho de Elías Baliña, sobre que quería hacer eso, le preguntó a alguien y encontró un bote de pintura amarilla en su casa. Otras teorías que fue a los que pintaban las carreteras y le dieron un bote de pintura amarilla. A ciencia cierta yo no sé cuál es la teoría principal o lo que pasó, pero sí sé que fue el precursor de una grandísima invasión de peregrinos hacia Santiago de Compostela. Otro gran símbolo, los mojones, los hitos
esa especie de tronco de pirámide que nos indica que estamos en el camino y la dirección. Y en Galicia, además, nos pone el punto kilométrico exacto donde está ese mojón o ese hito. En Galicia nos indica la señalización que nos separa, perdón, los kilómetros que nos separa, o si estamos en un camino principal o en un camino complementario. Normalmente están separados entre 500 metros y 1 kilómetro, dependiendo si es imposible perderte, están más separados, y si es más fácil pues saltarte uno, están más unidos. Incluso hay sitios que hay 200 metros o 100 metros entre unos y otros, porque realmente allí el camino está haciendo una gran S o una gran derivación. Antiguamente eran de piedra, más rústicos, cementados. Hoy en día están hechas de piedra gallega, granito gallego, y están hechos, pues bueno, pues con una forma muy industrial, si queremos llamarla así, tallados de una forma bastante industrial, todos iguales, pero que en el fondo un peregrino ve un hito, ve un mojón y se le llenan las lágrimas de emoción, porque sabe que está en el camino de Santiago y sabe que le está indicando el camino para llegar a la meta, a la plaza del Obradoiro. Otro símbolo, la calabaza que se usaba antiguamente como una suerte de botella, recipiente, donde se almacenaba un líquido precioso, agua o vino, para poder darte el sustento y la fuerza. Prácticamente se usa solo un tipo de calabaza, la Lagenaria siceraria, que es una calabaza del grupo de las cucúrbitas que almacena muy bien los líquidos, tiene esa forma de pera. Hay otras que tienen una forma muy alargada, como un calabacín, otras que son muy grandes y son muy poco prácticas de llevar, pero esta es la forma más idónea para almacenar un líquido. La calabaza se cultivaba, se recolectaba, se dejaba secar, se abría un agujero, se vaciaba de las pepitas y las semillas que podemos encontrar dentro. En algunos casos se le daba alguna especie de cera o de producto para que fuese más duradera, y se llenaba del líquido precioso, agua, para pues bueno, pues, darnos ese sustento, ¿no? La calabaza no está exenta de un ritual o de una cultura, de un simbolismo espiritual del camino, ¿no? Como forma de esfuerzo para darnos el sustento durante nuestra peregrinación, y nos transporta ese agua que nos da esa fortaleza en esos momentos de debilidad. Se ha convertido en un elemento esencial junto con el bordón o báculo o palo, digamos como nos apetezca, del peregrino quizá más castizo o más auténtico, si le queremos llamar así, ¿no? Para mí el peregrino es alguien que quiere hacer la peregrinación siempre desde un punto de vista religioso o espiritual. Se ha convertido en un elemento prácticamente histórico, ¿no? Evocando viejas historias, viejas reflexiones, como un elemento cultural y folclórico antiguo del Camino de Santiago. La calabaza, mucha gente la usa como recuerdo de haber ido a Santiago de Compostela, puesto que hoy en día llevamos en botellas de plástico, botellas de aluminio, ese líquido precioso que es el agua. La calabaza, un elemento que se está perdiendo, pero que es un elemento muy importante y un símbolo muy importante del Camino de Santiago. El faro de Verguela. La Catedral de Santiago, esa majestuosa construcción, tiene varias torres. Una de ellas es bastante emblemática, es un faro. Ya no solo la catedral que se ve desde Monte de Gozo, y además hay una normativa en Santiago que nada puede ser más alto de la catedral. Esa catedral te dice dónde están los restos del apóstol y ya gozas de que estás muy cerca, te emocionas, que quieres llegar pero no quieres llegar. El faro también significa el final de un viaje, significa la luz que te guía a tu destino, como un faro en una costa para que te guíe tu destino y también te advierte de los peligros. También te guía hacia la luz. Te lleva hasta un viaje de reflexión, de introspección, de descubrimiento. Muchas veces
de transformación personal. El faro de Berguela nos permite esa sensación de logro, de haber logrado llegar a la Catedral de Santiago, llegar a tu destino. Se ha convertido en un símbolo de fe, en un símbolo de esperanza, en un símbolo de perseverancia, de que si tú tienes fe, tienes esa esperanza de llegar y la perseverancia de cada día hacer un poquito, llegas a Santiago de Compostela y es el fin de toda peregrinación jacobea, ¿no? Dejarse llevar por esa luz que te guía tus pasos hasta la mismísima tumba de Santiago el Mayor. Otro gran símbolo que muchas veces pasa desapercibido es la Porta Santa. Es mucho más que un punto de acceso. Es un punto cargado de un simbolismo bestial. Es un punto que se abre cada ciertos años, cuando es año jacobeo, año santo, es decir, cuando San Jaime, 25 de julio, cae en domingo. Es la festividad del apóstol. Es un símbolo que atravesarlo se convierte en un acto de renacer, renacer espiritual, renacer emocional, renacer, es decir, dejar todas aquellas cargas del pasado y renacer con una nueva vida llena de gracia, llena de júbilo, con una nueva comprensión espiritual. Dejar fuera de la catedral lo malo y meternos a través de esa puerta, y es prácticamente como un juramento personal, ¿no? Un acto personal de decir, dejo lo malo para permitir entrar lo lleno. Es una puerta que nos permite una profunda conexión espiritual, humana, que disuelve y nos permite disolver lo malo y dejar atrás las tinieblas para renacer mediante la luz y mediante el acercamiento a este apóstol con una nueva fe, con una nueva esperanza, con una nueva, ¿qué os diría yo?, comprensión espiritual, con una nueva vida, si queremos llamarlo así. La Puerta Santa podríamos hablar que es una puerta de pasar de una situación a otra, siempre de algo negativo a algo positivo, y prácticamente pues podríamos hablar del Stargate español, ¿no? La Puerta Santa, que nos permite acceder a una nueva esperanza. Otro símbolo, y no nos tenemos que olvidar de él, que es el bordón del peregrino. Es ese palo que muchas veces vemos a los peregrinos y que la mismísima credencial dice así: recibe este báculo que sea como sustento de la marcha y del trabajo para que el camino de tu peregrinación, para que puedas vencer las fuerzas del enemigo y llegar seguro a los pies de Santiago. Y ahí sigue. Es un bastón, puede ser de los más modernos tipo trekking, que son de aluminio, plegables, extensibles, comprimibles, como queramos, a un bordón más tradicional que puede ser cualquier palo o bastón que encontremos en el camino, a otro elaborado de una forma más artesanal, que nos permite sostenernos. Se le llama el tercer pie del peregrino, con mucho cariño, y que nos permite facilitarnos nuestra subida en unas rampas importantes o también estabilizarnos en grandes bajadas. Es muy recomendable llevar 2 bordones o 2 bastones cuando hacemos el camino. Nos facilita el impulso, por lo tanto, descansar o descargar un poquito nuestras piernas. Nos permiten apoyarnos cuando estemos en un momento de debilidad física o también debilidad personal o espiritual, ¿no? Es ese punto de apoyo que también nos permite tener contacto con la tierra y nos permite no desfallecer y seguir andando y llegar pues a ese mito, a ese logro, ¿no?, que es la Catedral de Santiago de Compostela. La credencial del peregrino. Es un documento que hace las veces de pasaporte. Esta está vacía, esta la quiero llenar este verano, donde, bueno, pues pones ahí tus datos y a medida que vas pasando por los municipios, pueblos, te van poniendo un sello. Si haces 100 últimos kilómetros son 2 sellos cada día como mínimo. Yo recomiendo que
sean 2 sellos siempre, si vas con 3 credenciales, pues vas con 3 credenciales, que nos permite acreditar nuestro paso y poder obtener la Compostela. Para mí es el elemento más preciado del camino, puesto que luego la recuerdo, la miro, la observo y me evoca ese camino que yo he hecho. La credencial la puedes encontrar en asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Puedes googlear también en tu ciudad dónde encontrar la credencial del peregrino y allí la vas a poder encontrar. La mayoría de iglesias, de puntos de inicio importantes del camino también la puedes encontrar, en oficinas de turismo, y muchos albergues cada vez más tienen la credencial por si alguien la pierde o por si algún despistadillo, uy, me la he dejado en casa. La credencial del peregrino, algo imprescindible si quieres ir a albergues públicos o municipales. Sin esto no se puede acceder. Si quieres obtener la Compostela, tienes que acreditar mediante la credencial del peregrino haber hecho al menos 100 kilómetros, los últimos 100 kilómetros a pie o los últimos 200 en bicicleta. La Compostela, que no compostelana, es un certificado que emite la Iglesia conforme tú has hecho los 100 últimos kilómetros. Por lo tanto, es un documento religioso escrito en latín, donde te ponen el nombre manuscrito en latín, en Manuel, que es mi nombre traducido del latín, y que se puede conseguir en la calle Carretas, número 33, que es la Centro Internacional de Acogida al Peregrino, donde si tú acreditas haber hecho esos últimos 100 kilómetros como mínimo a pie, o 200 como mínimo en bicicleta, te expiden este certificado de la Iglesia. La catedral es otro símbolo muy importante, de hecho es donde descansan los restos del apóstol y donde todo peregrino quiere ir para allá, pero si haces el epílogo la tienes que ir dejando atrás. Es una cosa complicada. Si tú vas a Santiago siempre la vas a ir viendo cada vez más cerca, pero si haces el epílogo la vas dejando hacia atrás. Es una construcción enorme que, bueno, empezó con una pequeña ermita allá por el siglo IX y ha ido evolucionando a la famosa SAMI, ¿no? La famosa Catedral de Santiago de hoy en día. Albergan símbolos muy importantes como la escultura del apóstol, el pórtico de la gloria, los restos del apóstol Santiago, también la Puerta Santa, el botafumeiro, que se usa en momentos muy especiales para, bueno, pues, para purificar mediante el incienso esas almas de los peregrinos. También podemos encontrar el Código Calixtino, el Códice Calixtino, que es el que se considera primer manuscrito que habla del Camino de Santiago, primera guía del Camino de Santiago, para ser más exactos, y que es un manuscrito de una enorme importancia y enorme valor, donde al fraile, pues allí puso pues lo que sería el Camino de Santiago y habla pues de una forma manuscrita del Camino de Santiago. Espero, amigo peregrino, que te haya gustado este vídeo, hablando del Códice Calixtino, hablando de los símbolos, ¿no? La flecha, la vieira, el bordón, la credencial, la compostela, un montón de simbología, que muchas ya la conocías, pero quizá otra te ha pasado un poquito por alto. Si te ha gustado este vídeo, abajo le puedes dar like. Te recomiendo que le des al botón rojo y te suscribas a este canal y cada vez más seamos más amigos peregrinos que nos gusta el camino y generamos y creamos esta comunidad. Cualquier duda, cualquier pregunta, abajo en la caja de comentarios, será un placer atenderte. Me quiero despedir de todos vosotros con un buen camino. Gracias.